Un total de 252 personas serán contratadas antes de final de año por el Ayuntamiento de Mérida a través de las escuelas profesionales, el Plan Experiencia y el Plan de Empleo de la Junta. En octubre comenzarán las obras de mejora en la estación de autobuses de Mérida. La licitación se ha adjudicado por 69.000 euros y contempla la reforma de varias infraestructuras. 18 obras se representarán durante la programación de otoño en la Sala Trajano de Mérida, con una decidida apuesta por compañías extremeñas y el público familiar. Cielo poco nuboso y ligero ascenso de las temperaturas este jueves. En el Valle del Guadiana se alcanzarán los 34 grados. El Ayuntamiento de Mérida tiene prevista la contratación de 252 personas antes de final de año a través de las escuelas profesionales, el Plan de Empleo Experiencia y el Plan de Empleo de la Junta de Extremadura. Así lo ha anunciado este miércoles el delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, quien ha añadido el inicio de los trámites para la constitución de la Bolsa de Empleo Municipal para dar cobertura a todos los servicios. Ya se van a activar los diferentes procedimientos para articular esa oferta de diferentes contratos hasta 252. Se le van a conceder de nuevo 3 escuelas profesionales, se va a llamar Escuelas Profesionales Medea, y está previsto que sean en torno a unos 45 plazas alumnos en procesos de formación contratados, 15 plazas para personal formativo, directivo, técnico, auxiliares, de gestión, etc. Vamos a tener un proceso de 60 plazas aproximadamente. Para el Plan de Empleo Experiencia se ha reservado un presupuesto para dar continuidad a las 117 personas contratadas que terminan en noviembre. Se nos reserva inicialmente un presupuesto de 1.410.000 euros. Actualmente tenemos contratados 117 personas. Tenemos que esperar a que resuelva la Junta de Extremadura, que lo va a hacer, según nos consta, en breve, para ver qué presupuesto final se nos adjudica, sabiendo que tenemos un coste total por personas de 12.000 euros al año. Fuster ha señalado que se ha informado a los grupos políticos de la oposición sobre la constitución de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento, solicitándoles colaboración para crear entre todos una propuesta sólida. Y hemos hecho un promedio de aproximadamente unas 70-75 plazas que calculamos que podíamos llegar a optar. Obviamente va a depender también del nivel y la categoría profesional que vayamos a contratar, que en este mismo minuto estamos analizando todas esas necesidades de las diferentes delegaciones. En total, como yo digo, a final de año habremos estado en condiciones de contratar a 252 personas. La bolsa de trabajo, la bolsa de empleo temporal, es un instrumento de planificación y de cobertura y de provisión de plazas. Tenemos que articular esa bolsa y hemos comunicado a los grupos políticos hoy, a partir de hoy también vamos a convocar a los sindicatos, para que hasta el 30 de septiembre nos hagan llegar sus pareceres, sus propuestas políticas de qué tiene que tener o qué no debe faltar en la bolsa de empleo del 2019-2023. Para el próximo mes de octubre se prevé que se inicien los trabajos para la mejora de la estación de autobuses de la capital extremeña, que han sido adjudicados a la empresa noriega Construcción y Obras Públicas por un importe de 68.927 euros con 62 céntimos, sobre una licitación inicial de 94.808. Las obras consistirán en la reforma y redistribución de los aseos, la renovación de la carpintería exterior de las ventanas en aluminio que dan al andén y los bajantes situados en la cubierta plana, colocando otros de aluminio lacado hasta las nuevas arquetas ubicadas sobre los sumideros. También se sustituirá el cierre de la zona del andén. La parte de las barandillas, se instalarán 2 invernales más en la zona de acceso de autobuses y se sustituirá una canaleta para recoger las aguas pluviales. Otra de las actuaciones es el arreglo del sistema de calefacción y la instalación de radiadores en las salas en las que faltan. Esta licitación forma parte de un paquete en la que se encuentran las estaciones de Navalmoral de la Mata, Miajadas y Montermoso. Varias obras de sello extremeño y la apuesta por el público familiar protagonizarán la programación de otoño de la Sala Trajano de Mérida.
Durante este trimestre se representarán 18 obras que están cosechando grandes éxitos en certámenes teatrales y que cuentan además con el respaldo del público que hasta ahora las han visto. La programación se abre con una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Nao de Amores. Este año tendremos dos producciones, una infantil y otra para todos los públicos. Los payasos bailarines de Teatro Jarancio estarán en la sala el día 27 de octubre, de Aidaña Nova. Es una puesta en escena de un clásico en clave cómica. Por otra parte, la programación sigue su línea habitual. Programaremos los viernes y domingos, con dos excepciones en la programación. Una es la comedia Aquilana de Torres Naharro, con la que iniciamos programación, que será el día 3 de octubre. Cerramos la programación este año en diciembre, el día 15 de diciembre, con un espectáculo Viaje de Ulises, que tiene todos los premios del mundo y que es para público familiar. La obra Fresa y Chocolate, basada en la película que lleva el mismo nombre, trata la historia de la amistad, la tolerancia, el amor y la libertad desde el punto de vista cómico. Está basada en la película Fresa y Chocolate. Es una historia que nos cuentan en La Habana. Y de verdad que con los años que han pasado, pues os recomiendo que vayáis a verla porque os va a asombrar que esté de plena actualidad. Habla sobre la homofobia, sobre la amistad, y me parece muy interesante que nos toquemos un poquito el corazón y la conciencia y disfrutemos de un buen texto. El texto es de Senel Paz, que es el mismo escritor que hizo la película en su día, el mismo es el que nos ha hecho el texto de la obra. La compañía de teatro del bailarín Jesús Custodio pondrá en escena La barraca de Federico García Lorca, que recrea la historia del teatro universitario que dirigió el insigne autor granadino. Y sobre todo recrear la mítica historia del teatro universitario, aquel teatro ambulante que Federico García Lorca llevó por los pueblos de España durante la época del 1932 hasta el 36, la época de República Española. Y bueno, lo principal propósito era llevar cultura al pueblo, los clásicos del siglo de oro, y nosotros hemos recreado esa historia desde que Lorca, con aquellas mujeres también valientes y luchadoras, estudiantes universitarias, llegaban al pueblo y recreaban lo que era la barraca. El emeritense Abraham Samino también estará presente en la Sala Trajano con una obra en clave épica que utiliza la música de Johannes Brahms para contar la historia del protagonista. Una obra en clave épica con texto de Marina González Montero, que nos ha escrito un poema épico exquisito, con música imperecedera de Johannes Brahms, dirección de Iván Damas y al piano un servidor y junto con el tenor Alain Damas. Y en esta obra abordamos la historia de Pierre de Provenza, que viene de largo, es una leyenda que puso sobre el papel el poeta alemán Ludwig von Tieck. Además, se representarán varios espectáculos para todos los públicos en horario de tarde, a las 6, con un precio especial de 3 euros para niños y 5 euros para adultos. Y a este grupo pertenece la obra El Principato. El Principato es un cuentito muy corto, dura 45 o 50 minutos, dependiendo de lo entretenidas que estén las actrices, y que cuenta la historia de un pequeño príncipe, que yo le quería poner al espectáculo El Príncipe Puñetero, porque es muy malo, el niño es muy malo, señores, es horrorosamente desagradable y despótico y tal. Y claro, como un cuento, obviamente hay una tensión con una niña y al final todo acaba bien. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves cielo poco nuboso en Extremadura, con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde. Las temperaturas máximas no sufrirán cambios, mientras que las mínimas experimentarán un ligero ascenso, por lo que los termómetros marcarán 15 y 34 grados en Mérida y 16 y 32 grados en Almendralejo.